Sí, sí, buenas noches. Muchas gracias por la breve presentación, estimado Edgar. Eh, bueno, Mi nombre es Edison Pérez. eh, ya 20 Parece que años, hay un poco problema con más. el sonido, no sé. No sé si me escuchan. Está Sí, bien, sí, escucho. Edison. Sigue, continúa, por favor. Ok. Bueno, les decía que eh, es para mí un placer estar aquí. Mi nombre es Edison Pérez, con algo más de 20 años de experiencia en empresas del sector industrial, básicamente, implementando sistemas de gestión, enrolado también en la parte de seguridad física, seguridad de la información, y ahora mismo con el tema de protección de datos personales. Como bien dijo el ingeniero Villasís, vamos a hacer una serie de webinars que, Hormigón armado. que es no solamente la protección de datos personales, sino nuestro objetivo es generar en ustedes la inquietud de formarse como implementadores de un sistema de gestión de datos personales, que es lo que pide la ley actual. Eh, Voy a mostrarles lo que les hemos preparado. Y bueno, eh, ¿qué es la ley de protección de datos a su tercer año ya de promulgada? Hay muchos mitos alrededor de esta ley que fue emitida formalmente en mayo del 2021. Luego se dio 2 años de gracia para empezar con el régimen sancionador y, y bueno, estamos ya 2024 y recién se nombró la autoridad que va a estar a cargo de la gestión de la protección de datos personales en el país. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro objetivo aquí? Eh, para mostrarles un poquito de dónde viene la ley. La ley viene del del RGPD o el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, ¿sí? Pero vamos un poco más atrás. En enero 28 se promulgó como el Día Europeo de la Protección de Datos Personales porque en esa fecha, en 1981, se firma el Convenio 108, que es el primer y único instrumento internacional jurídicamente vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley europea, es una ley comunitaria que regula el uso de los datos personales, los datos físicos. Los llaman ellos refiriéndose a personas naturales en nuestro caso, ¿sí? Para luego, en 1995, el Parlamento Europeo dicta la Directiva 95/46 sobre protección de datos personales, que norma específicamente esta materia. Y en el 2016, el 27 de abril, se promulga el RGPD, ¿sí? Que es un esfuerzo europeo por alinear la materia, ¿sí? Entonces, como vemos, Europa tiene 30 años y más de experiencia con protección de datos personales. Y Ecuador tenemos 0 años de experiencia. Llevamos posiblemente 2 años con la ley, sin embargo, existen muchos vacíos. ¿Y por qué existen estos vacíos? Porque no tenemos todavía el ente regulador, el que dicte directrices. ¿Qué pasa con el RGPD? El RGPD es la base de la normativa ecuatoriana y en uno de sus artículos habla sobre el delegado de protección de datos personales. Y eso es lo que nosotros venimos escuchando, que en empresas se nombran delegados de protección de datos personales. Sin embargo, esta figura, según la ley, ¿sí? Eh, según la ley ecuatoriana, está orientado a supervisar lo que se ha implantado en las empresas.
Y en las empresas, según la normativa, estamos obligados a implementar un sistema de gestión de datos personales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que generar un sistema de gestión. En Europa, mientras han ido evolucionando en estos 30 o más, tienen sistemas de gestión o tienen modelos parecidos y el delegado de protección de datos supervisa, ¿ok? Pero en Ecuador, el delegado de protección de datos, ¿qué va a supervisar? No tenemos nada por supervisar. Entonces, nuestra propuesta hacia el país, hacia ustedes, es que hay que formar estos líderes implantadores de sistema de gestión de datos personales. ¿Ok? Solo así el delegado tendrá la opción de supervisar algo. Pero mientras tanto, como entidades, como empresas, como profesionales del libre ejercicio, no tenemos un sistema de gestión. Entonces, ¿qué hace este líder implantador? Este líder implantador de datos personales hace que se cumplan los objetivos del sistema de gestión de protección de datos. Además, los líderes implantadores haríamos que se hagan recoger las observaciones hechas por el delegado de protección de datos. Porque el delegado de protección de datos va a ser un enlace, un asesor de las compañías, un asesor de las personas contra la autoridad. Entonces, él únicamente va a decir, mira, lo que tú estás haciendo está bien o lo que tú tienes que hacer es reforzar en estos ámbitos de la protección de datos personales. Entonces, el líder implantador, ellos no pueden eh, ser juez y parte, ellos no pueden generar, no pueden implementar el sistema de gestión. Entonces, este líder implantador o este grupo en una empresa son los que recogen estas observaciones, las interpretan y las transforman en acciones. ¿Ok? Entonces, el líder implantador es una figura de acción. ¿Sí? Dentro del marco de las políticas en cada una de las 5 áreas, tiene que hacer un plan. ¿Ok? Que se ejecuten las actividades de dicho plan. Y estas actividades están relacionadas con 5 áreas que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tenemos que asegurar que se cumplan los programas de resiliencia del sistema de gestión de datos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que al formar o al implementar un sistema de gestión, debemos hacer la figura de resiliencia, ser proactivos, no reactivos. ¿Ok? Tenemos que hacer conciencia en los titulares. ¿Quiénes son los titulares de los datos personales? Nuestros clientes, personas naturales. Ellos son los dueños de datos. Y en sí, todos nosotros somos dueños de los datos personales. Cada uno de nosotros está llamado a guardar y las empresas, las que nos ofrecen un servicio, tienen que cuidar esos datos personales que les estamos entregando. Ellos no pueden divulgar, ellos no pueden hacer pública cierta información sin nuestro consentimiento. Entonces eso tenemos que hacer, concienciar a las personas, capacitar un comité de crisis, porque ante una falla, eso escuchamos a diario, ¿no es cierto? Tal empresa que maneja datos personales tuvo una fuga de información. A eso es a donde tenemos que llegar. Hace no mucho, en Ecuador se robaron información sensible del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Entonces ellos, ¿qué tienen que hacer ante estas pérdidas? Hace no más de una semana en los Estados Unidos, una empresa grande de telecomunicaciones eh, tuvo una fuga de información. Millones de personas o fue vulnerado las seguridades y se robaron información de millones de personas. Entonces tenemos que hacer simulacros de ciberseguridad, ¿sí? Y de seguridad física de las bases de datos. O sea, que tenemos que saber qué hacer en el momento de una pérdida, de un ataque, ¿sí? Asegurar la coordinación correcta y la correcta ejecución de las rutinas de validación del cumplimiento del comité de crisis y el comité de mejora continua. Nos estamos yendo a lo que haría un líder
de un sistema de gestión, ¿no es cierto? Eso mismo, validar que se ejecuten y asegurar la mejora continua. ¿Ok? ¿Y qué competencias va a tener un líder implantador? Debe comprender el marco regulatorio ecuatoriano, el entorno regional y global. Como vemos, nuestra ley viene de la ley europea. Nuestros vecinos de Colombia y Perú tienen ley de protección de datos personales. En Colombia se está reformando, están haciendo una mejor ley, también basada en este RGPD. Entonces debemos saber qué hay en nuestro entorno, ¿sí? ¿Y por qué se creó esta figura, esta ley? Porque en la globalización, y tenemos un tratado de comercio con Europa, entonces, ¿qué nos están exigiendo? Que cuidamos los datos personales de los titulares. De igual manera, o tenemos ya relaciones con Colombia, con Perú, debemos cuidar esos datos personales, si es que los vamos a transferir. O sea, no es cuestión de que, mira, tengo este negocio, voy a rentar un call center en Colombia, esta es la información, no podemos pasarla así. Debemos tener eh, procedimientos para pasar esa información, para cuidar los datos personales de los titulares, que además es un derecho fundamental. ¿Ok? Entre las competencias del líder implantador está que va a realizar un análisis de riesgo e impacto para la elaboración de un plan de protección de datos. En eso se va a formar. En implementar las medidas necesarias de una organización para proteger los datos personales de los titulares. Esta parte de implementar las medidas necesarias de la organización es lo que vamos a ver más adelante con profundidad. Y debe tener la capacidad de mantener un sistema de gestión y establecer la mejora continua. Además, debe ser capaz de analizar propuestas de servicio y liderar proyectos de implementación de un sistema de gestión. ¿Y qué es un sistema de gestión de protección de datos personales según la Ley Orgánica de Protección de Datos emitida el 2021? ¿Sí? Aquí en la parte derecha tenemos las mejores prácticas, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene todo el sistema de gestión que sea eh, integrable, ¿no es cierto? El anexo SL. Aquí deben haber muchas personas que trabajan con sistemas de gestión, entonces están familiarizados, ¿no es cierto? Hay 10 cláusulas para que sea un sistema de gestión, ¿no es cierto? El objeto, las referencias normativas, los términos y definiciones, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación misma, la evaluación de desempeño, o sea, lo que va a promover la mejora continua. Y eso mismo nos está diciendo la ley. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la ley es obligatoria. Entonces, la ley emitida en el 2021 y el reglamento que se emitió a finales del 2023 en diciembre son obligatorios, ¿sí? Y son obligatorios en 5 áreas de la organización. En el área técnica, en el área organizativa, en el área administrativa, en el área jurídica y en el área física. ¿Ok? Son 5 áreas de la organización que debemos mirar y donde debemos poner controles y procedimientos, perdón, para cuidar los datos personales. Y aparte, ¿cuál es la gran diferencia con el RGPD? Que ellos tienen eh, o tienen que implementar medidas en el área técnica y en el área organizativa. Nosotros tenemos 3 áreas más que cumplir. Y aparte de eso, tenemos 4 ámbitos en donde tenemos que establecer controles. Controles en la parte web, ¿sí? En nuestras páginas web. Lo más importante, en los puestos de trabajo, en el ámbito digital, ¿sí? ¿Qué es el ámbito digital? Adelantémonos un poco, el ámbito digital es donde están nuestros sistemas de la empresa, nuestro ERP, nuestra, nuestra nube de datos. Entonces hay que generar controles en el área digital y la parte de móvil remoto, que son nuestros dispositivos, nuestros discos duros móviles,
nuestros teléfonos, nuestras tablets, nuestras computadoras portátiles. Entonces, en estos cuatro ámbitos debemos asegurar que se cumpla la protección de datos personales. Y ya dentro es donde está el sistema de gestión. ¿Sí? Tenemos una autoridad para la protección de datos personales que es el delegado para la protección de datos personales o que trabajan en conjunto. La autoridad que fue nombrada con el delegado de protección de datos personales. ¿Sí? Y como entradas de nuestros procesos están las personas que son los titulares de los datos, que son los responsables de tratamiento de los datos, que están los representantes de niños, niñas y adolescentes, y también están sustitutos de personas de carácter con discapacidades o con capacidades especiales. Como entrada también está el entorno, el contexto organizacional, requisitos específicos de clientes. Está la evaluación de riesgos, está la parte de compras y todas las políticas que son aplicables, o sea, las políticas de aplicabilidad, en dónde vamos a aplicar el sistema, ¿sí? Y luego tenemos dentro el ciclo de Deming, esto de hacer, verificar, actuar y nuevamente volvemos a planificar, ¿no es cierto? El PHBA, que conocemos todos. Sin embargo, esto, nuestra propuesta o nuestra visión es no tanto en procesos, sí en procesos, es un camino más largo, pero dentro de los procesos hay puestos de trabajo, ¿sí? Dentro de un proceso no todas las personas manejan datos personales. Entonces, por eso nosotros vamos a ubicarnos con las actividades que tienen o que manejan datos personales, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde nos enfocamos y donde elaboramos nuestro plan, nuestra planificación y nuestro sistema de gestión, ¿ok? Además, el primer artículo de la normativa, digamos, es que debemos hacer la protección de datos personales mostrando que seguridad, privacidad, los requisitos de la ley orgánica y los requisitos del reglamento, ¿sí? Esta es nuestra base, esta es nuestro foco, ¿ok? Entonces estamos hablando más allá de una política de privacidad, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Nos muestran en un ámbito, normalmente se centran actualmente las organizaciones en las páginas web y ahí nos ponen una política de privacidad. Y con eso dicen que ya cumplimos los requisitos de la ley, ¿no? Nos falta asegurar esa información y nos faltan una serie de requisitos que nos propone la ley y el reglamento, ¿no es cierto? Además, tenemos la normativa aplicable y mejores prácticas internacionales. Todo esto es el entorno o el ecosistema que nos hace tener un sistema de gestión seguro. ¿Ok? ¿Y cómo se lidera un proyecto de implantación del sistema de gestión para protección de datos personales? Tenemos una primera etapa donde vamos a diseñar, implantar y tener la puesta en marcha del sistema de gestión. Y esta primera etapa se divide en tres fases. ¿Ok? Una primera fase que es la documentación del esquema de protección de datos personales, donde están las políticas y el plan inicial, que todo esto sale de una evaluación de riesgo. Y aquí está un equipo de documentación de la compañía y aquí está el líder implantador. ¿Ok? Aquí es donde se desarrolla el sistema de gestión. ¿Y ya está listo el sistema de gestión? Todavía no. Tenemos que pasar a una segunda fase de implantación, o sea, todo lo que se diseñó lo vamos a poner en cada puesto de trabajo, ¿sí? Y ahí ya tenemos el sistema de gestión, todavía no. Tenemos que pasar a una tercera fase donde se hace la mejora continua y la gestión del riesgo. Aquí podemos tener una primera auditoría interna con este equipo de documentación o con los auditores internos que vayamos formando, ¿sí? Y con el comité de crisis, donde vamos a poner a prueba todo lo que diseñamos, donde vamos a ver si es verdad lo que estamos haciendo. Pero esto vamos a verlo ya en vivo en una segunda etapa.
donde ya hacemos el primer plan de mejora continua, donde ya tenemos auditorías internas, seguimiento de acciones correctivas y seguimiento del programa de concienciación. ¿Ok? Y ahí nuevamente tenemos al comité de crisis, que queda ya formado en la primera etapa. ¿Para qué? Para hacer seguimiento a los puestos de trabajo con actividades de tratamiento de datos que son críticos, ¿sí? Con todo el entorno crítico. ¿Qué es esto del entorno crítico? Donde se manejan datos que son personales, pero además pueden vulnerar un derecho de una persona. ¿A qué me refiero con esto? Hay datos críticos como eh, la, el género, ¿sí? La etnia, eh, cómo se identifican sexualmente las personas, datos de niños, niñas, adolescentes, datos crediticios, datos de salud. Entonces, esos datos son realmente críticos y donde hay que poner más controles. Y todo esto podemos darle mejor, donde tenemos que poner todo el foco del comité de crisis para saber qué hacer en caso de una vulneración. ¿Ok? Y luego de esta primera etapa, tenemos la declaración de aplicabilidad de los controles, ¿no es cierto? Tenemos ya, ¿sí me escucha? Sí, mister. Ok, entonces tenemos esta aplicación de aplicabilidad, donde está el proyecto separado en fases. Tenemos el equipo de documentación, el plan inicial, todo lo que hablamos, pero aquí ya aparecen los controles y medidas y herramientas iniciales, que es el estado de la técnica. ¿Ok? Donde se debe realizar una evaluación de impacto sobre el ejercicio de derechos de las acciones. Medidas y herramientas seleccionadas para evitar que el contexto organizacional impida la implementación del esquema PDP bajo los requisitos de la normativa, de la ley ecuatoriana. ¿Ok? Este resultado de la evaluación de impacto se prioriza en actividades de tratamiento que deben ser revisadas, modificadas o eliminadas luego de culminadas las tres fases. ¿Sí? Aquí vamos a determinar herramientas que mitiguen los riesgos inducidos por el contexto interno y el contexto externo. ¿Ok? Además, estas herramientas nos permiten mitigar riesgos asociados al régimen sancionatorio. ¿Cuál es el tema? En en un sistema de gestión como el ISO, lo que podemos tener son observaciones, ¿cierto? Pero, como esto es una ley, no vamos a tener observaciones, no vamos a tener casos que cerrar, vamos a tener sanciones, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que tenemos que hacer todo este análisis de riesgo para evitar sanciones y hay sanciones desde el 1% o hasta el 1% de la facturación anual. Y no es solamente no es solamente porque hubieron hallazgos, sino que son acumulables y son acumulables por cada hallazgo. ¿Ok? Por eso es que la ley solicita controles, medidas y herramientas. Además, tienen que ser inherentes a los puestos de trabajo de datos personales. ¿No es cierto? Vamos a ir eh, cumpliendo progresivamente un plan, priorizando por tipología, que ya lo vamos a ver más adelante, y ámbito de las actividades de tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Una actividad de tratamiento es cada actividad que se realiza con datos personales y hay propias del giro del negocio. Hay otras que encargamos, hay otras que son obligatorias, como las del IES, por ejemplo, o como las del SRI, ¿sí? Hay otras que comunicamos a otras personas o a otras entidades, hay las operativas y muchas más. Lo que vayamos encontrando en la implantación del sistema de gestión. Hay que hacer un plan progresivo de seguridad física. ¿A qué me refiero con seguridad física? A cómo cuidar dónde está la información, ya sea eh, en papel todavía, porque en nuestro país todavía tenemos archivos en papel, y además la seguridad física de dónde están los servidores que alojan eh, datos personales.
Además, tenemos que hacer un plan progresivo de ciberseguridad. Esto toma repunte a partir de la pandemia, ¿ok? Entonces, estas acciones completan la primera y la segunda fase. La primera y la segunda fase que vimos previamente, ¿no es cierto? Primero diseñamos, luego empezamos a implementar y con acciones ya del entorno y del análisis de riesgo, completamos las dos primeras fases, ¿ok? Además, tenemos que hacer controles, medidas y herramientas complementarias, o sea, tenemos que apoyarnos en normativa o en normas como la ISO 27002, pero en cada puesto de trabajo, ya les voy a explicar. Además, tenemos que elegir controles de estas normas y aplicarlos en los puestos de trabajo que tienen actividades de tratamiento de datos y hacer una evaluación de impacto sobre el ejercicio de derecho. ¿A qué me refiero con esto? Ten- en el análisis de riesgo, nosotros tenemos la probabilidad de que ocurra algo versus el impacto, ¿no es cierto? Pero si estamos tratando datos sensibles que pueden impactar, valga la redundancia, sobre derechos fundamentales de las personas, tenemos que hacer un análisis de impacto y hacer que éste se mitigue, ¿ok? Y estas acciones que vamos a ir implementando son las que inician el primer plan de mejora continua. ¿A qué me refiero? Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué nos pide o qué nos pide documentar la ley? La ley nos pide documentar 17 puntos. Y entre uno de ellos, o sea, luego que hemos definido en nuestro esquema de protección de datos personales, pues, una vez que hemos hecho contratos, cláusulas, convenios y comunicados con los encargados de tratamiento de datos, luego de que hemos hecho el inventario de las actividades de tratamiento y cada actividad de tratamiento debe tener su base de licitud, entramos al análisis del contexto organizacional y de ahí sale la evaluación del estado de la técnica. Ok, ya en materia. En el capítulo 7, en el artículo 47.6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿sí? Tenemos la figura del responsable de tratamiento y el encargado de tratamiento. ¿Quién es el responsable de tratamiento? La organización que recoge los datos personales. ¿Quién es el encargado de tratamiento? Es un proveedor a quien yo le entrego datos personales o quien hace actividades por mí, por el responsable, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen obligaciones y responsabilidades. Y en el apartado número 6, o en el numeral número 6, dice que se debe realizar la evaluación de la adecuación del nivel de seguridad previo al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que antes que yo continúe haciendo mis actividades de tratamiento, mi manejo de datos personales, yo debo establecer el nivel de seguridad. Además, en el capítulo 2, en el artículo 10, que habla sobre los principios. O sea, yo me estoy comprometiendo. Al hablar de principios, yo tengo que darle la seguridad al titular de los datos de que sus datos, ¿sí? Manejados por el responsable de tratamiento, por el encargado, debe ser implementadas medidas adecuadas y necesarias. ¿Ok? Adecuadas y necesarias. Aceptadas por el estado de la técnica. Aquí ya nos habla de un estado de la técnica. ¿Ok? Y debe estar, de ser capaz de enfrentar cualquier riesgo. ¿Ok? O sea, ya nos habló del estado de la técnica. Ya vamos a ver qué es el estado de la técnica. Además, en el reglamento, en los artículos 33, nos dice específicamente determinar los medios, ¿sí?, del tratamiento de datos personales como el procesamiento donde aplicar medidas apropiadas. Pero ¿cuáles son medidas apropiadas? Lo que nos dé el análisis de riesgo. Además, en el capítulo 34 nos dice nuevamente específico. Hay que atender los datos personales con el estado de la técnica, que son los progresos actuales disponibles en el mercado. ¿Sí?
nos denunció el estado de la técnica y nos dice qué es el estado de la técnica. Son medidas actuales que están disponibles en el mercado. Medidas actuales de protección de datos. Eh, la protección de datos personales es una parte de la protección de datos. Sí, la protección de datos, digamos que es la generalidad y la parte específica, la protección de datos personales y debemos mitigar cualquier riesgo con técnicas actuales que estén disponibles en el mercado. Eso nos está diciendo esta parte. Como les decía, ¿no es cierto? En el capítulo 7 se listan obligaciones del responsable y del encargado de tratamiento de datos personales. Y en el 47.6 nos dice realizar evaluaciones de adecuación al nivel de seguridad previas al tratamiento de datos, lo que les había dicho antes. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar la adecuación. O sea, lo que tenemos actualmente, ya vamos a ver en una matriz, llevarlo al siguiente nivel. ¿Sí? Este artículo es el que activa la evaluación del estado de la técnica. O sea, ¿cómo voy a proteger los datos? Tengo varias opciones, ¿sí? Y voy a escoger uno. Además, voy a ver los costos asociados a estas adecuaciones en el nivel de seguridad de la ruta de los datos. O sea, desde que yo recibo los datos hasta que yo los proceso, toda esa ruta debe tener una técnica de protección. ¿Ok? Además, el estado de la técnica es una herramienta técnica que entrega la ley orgánica, ¿sí? Y su reglamento para que los encargados y los responsables puedan justificar su plan de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya tengo diseñado mi sistema de gestión, yo he encontrado los controles adecuados para mitigar cualquier riesgo, ¿no es cierto? Sin embargo, no puedo salir e implementar todo de una vez o hacer una inversión que me puede resultar demasiado costosa. Entonces, de esta evaluación yo puedo tomar herramientas para mitigar, ¿ok? Del plan de protección de datos personales. En ese momento yo limito y le digo a la autoridad de control, mire, yo tengo hecho mi análisis de riesgo, ¿sí? Pero yo voy a implementar la protección desde este punto, ¿ok? Y decirle, en 6 meses voy a tener este estado de técnica, en un año voy a tener esta segunda inversión. Entonces ahí la autoridad lo que va a decir, bueno, tú tienes un plan, entonces hay que cumplirlo. Pero no decirle no tengo nada o no puedo hacer. Entonces tengo que hacer un plan de inversión. ¿Ok? Y esta evaluación documentada le permite al responsable y al encargado cumplir con el principio de responsabilidad proactiva y demostrada. ¿Ok? La ley me dice que debo ser proactivo en mis medidas y yo me comprometo a ser proactivo. ¿Y con qué lo demuestro? Con este plan que estoy implementando. ¿Ok? Lo que les he dicho en palabras eh, se resume aquí. La ley me dice que yo registre las actividades de tratamiento, entonces me pide un registro de actividades de tratamiento o RAT, ¿ok? Donde priorizo las actividades de datos personales, donde están mis actividades del giro de negocio, las obligatorias, las encargadas, las de los destinatarios, las operativas de datos personales y otras operativas diversas. Entonces, en esta matriz de aquí es donde yo listo las actividades de tratamiento, ¿ok? Y pongo en qué puesto de trabajo están y quién las trata, los datos que se recopilan y la base de legitimación. La base de legitimación es lo que a mí me permite tratar los datos personales, ¿ok? ¿En qué ámbitos? En los ámbitos que les decía, en el ámbito web, en el ámbito digital, en el puesto de trabajo y en los dispositivos móviles o remotos, ¿ok? Una vez que tengo las actividades de tratamiento, ubico en un mapa los puestos
con actividades de tratamiento, ¿sí? Lo lógico o lo común, digamos, es esto llevar o que esto salga de mi mapa de procesos, pero como les decía, el mapa de procesos va a ser un camino más largo, ¿sí? En esos procesos que yo identifiqué en la organización, me voy directamente a los puestos de trabajo. Y en cada puesto de trabajo creo el ambiente seguro, ¿sí? Creo la ciberseguridad del puesto de trabajo. Identifico eh, individualmente que tenga un antivirus, que si hay firewall, un servidor proxy, si tengo licencias eh, legales, por llamarlo de alguna manera, que el equipo sea el adecuado, cómo voy a hacer el acceso remoto, la seguridad en el correo, ¿sí? Incluso en los equipos de copiado y de impresión y nuestros archivos digitales. Además, como les decía, en nuestro país todavía estamos acostumbrados al archivo físico, ¿sí? Y no podemos despegarnos del archivo físico, incluso por legislación. Por ejemplo, la LORTI nos dice que tengamos archivos físicos y otras leyes nos piden que tengamos físicos. Entonces, nosotros mantenemos esto, que también tenemos que ponerle ojo porque ahí hay datos personales. Entonces, este es el registro de actividades de tratamiento y que se tiene que hacer en global y por cada puesto de trabajo, bajo nuestro esquema. Entonces, ¿dónde realizamos la evaluación del estado de la técnica? En el puesto de trabajo con actividades de tratamiento de datos personales, como les decía, y en los 4 ambientes, en el web, en el digital, en el móvil remoto, ¿sí? Y ahí cada uno de las capas de seguridad o de ciberseguridad que protegen al puesto de trabajo. Aquí se ve ya enfocado al puesto de trabajo. Además, levantamos esta evaluación del estado de la técnica en los activos de los datos. ¿A qué me refiero con los activos de los datos? Yo listo, ¿sí? ¿Qué tipo de cómputo utiliza cada puesto de trabajo? Si es un laptop, si es un desktop. Entonces voy generando un archivo. Esto, esto es traído eh, desde la ISO 27001, donde me dice que haga un inventario de los equipos, que haga un inventario del software, ¿sí? Que haga un inventario de los accesos remotos, qué canal voy a utilizar, ¿sí? Con la presencia ya, o con la vigencia de la ley de protección de datos personales, yo no puedo tener cualquier equipo que accede a una base de datos de la organización. ¿Sí? Tengo que entrar y si voy a trabajar remotamente, debo entrar por un canal seguro. O sea, ya no voy a utilizar el TeamViewer para conectarme a dónde están los datos personales. Ya no voy a utilizar el AnyDesk, ¿sí? Desde mi computadora de la casa, dejo prendida la computadora del trabajo y me acceso por AnyDesk. No, eso ya no tengo que hacer. Cualquier computadora que esté usando, sea propia de la compañía o una personal, tiene que entrar por un canal VPN directo a dónde están los datos personales. Y no puedo guardar y debo buscar la manera para que no se guarden esa información en ningún dispositivo que no esté protegido. ¿Ok? El correo seguro. Recuerden que hubo la proliferación de malware y de phishing a raíz de la pandemia, ¿no es cierto? Que venían por el correo seguro. Entonces, el correo que tengo que utilizar para el manejo, el tratamiento de datos personales tiene que ser el corporativo. Y debo tener un nivel de protección. Y debo saber cuál es el proveedor de servicio de este. Es decir, ya no puedo tener un correo gratuito para manejar datos, datos personales en mi organización. Entonces me estoy obligando a formalizar el correo electrónico. ¿Ok? Debemos tener el antivirus. ¿Sí? Debemos tener o debemos dar protección a dónde están almacenados los datos, o sea, los archivos digitales. Debemos saber
cómo funciona el ERP, el CRM, el servidor y otros. Y a nuestros proveedores de estos sistemas también debemos que pedirles por ley que tengan un esquema similar al nuestro o superior. ¿Ok? Entonces, ya los CRMs también deben tener o deben cumplir la normativa ecuatoriana. ¿Ok? Y ahí debemos categorizar los repositorios. ¿Qué quiere decir eso? No puedo tener toda la información mezclada, sino tengo que saber dónde está la información específica de datos personales y con qué nivel, dónde está la de datos comunes y dónde está la de datos sensibles. Y a esto tenemos que ponerle un esquema de protección. O sea, no todos podemos entrar a, a todas las carpetas. Y cada uno tendrá el acceso de acuerdo a los datos que maneje. Lo mismo pasa con los equipos de comunicación, como los servidores proxy o los firewall. ¿Ok? Esto, esto lo ve nuestra parte de sistemas, pero nosotros como líderes implantadores debemos conocer el estado de la técnica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el factor crítico es el puesto de trabajo, al que tenemos que blindarles al puesto de trabajo. ¿Ok? Y otro punto crítico es el archivo físico. A este archivo físico también debemos generarle un protocolo de protección, ¿sí? Debemos categorizar las carpetas que nos indiquen cuáles tienen datos personales. Podemos hacer un uso de colores para poder identificar estas carpetas. Y a esos archivadores no todos pueden entrar. Entonces debemos hacer un esquema de uso de llaves, por ejemplo, ¿sí? Entonces, registrar quién está accediendo a nuestro archivo físico. Entonces, debemos ahí también generar un plan de inversión en este archivo físico, ¿no es cierto? Y darle la protección, como por ejemplo, acceso, video para controlar esos, así como existe eh, control de acceso manual o automático para el archivo digital o donde está nuestro cuarto de servidores, lo mismo tenemos que hacer para nuestro archivo físico. ¿Qué más nos dice? Ok, recordamos que por principio y por obligación nosotros debemos proteger los datos personales, ¿no es cierto? Sí, es una responsabilidad del encargado no solamente proteger, sino que nos dice cómo, utilizando una técnica disponible en el mercado y que cumpla los estándares, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una parte importante. Tenemos nuestras páginas web institucionales, nuestras redes sociales institucionales, tenemos chatbots institucionales. Además, tenemos plataformas, por ejemplo, plataformas educativas o plataformas de gestión. Además, tenemos captadores de huella. Esto es muy común en las organizaciones para el control de asistencia o para el acceso a ciertas áreas. Y tenemos servicios en la nube. Pero, ¿qué podemos ver ahora? Cuando entramos actualmente a cualquier página, nos dicen, no, ni siquiera nos dicen, ¿no es cierto? Ponga aquí sus datos personales. Y si usted quiere, vaya y lea nuestra política de privacidad que está en letras muy pequeñas ahí abajo, donde están 25 páginas, 15 páginas, y uno que hace, a la final acepta, ¿no es cierto? Pero ellos están violando la ley, porque no nos están informando, no nos están diciendo, no nos están pidiendo un consentimiento para para utilizar nuestros datos. O sea, ni siquiera nos informan que van a pedirnos nuestros datos previamente, ¿sí? Y peor aún, nos dicen para qué. Entonces, la misma ley nos dice que debemos hacer por diseño y por defecto. O sea, si yo por ejemplo, voy a hacer una nueva campaña promocional y voy a utilizar la página web institucional y las redes sociales, entonces estoy diseñando una actividad. En ese diseño yo tengo que decir cómo voy a pedir los datos y tengo que informarle al titular para qué voy a usar sus datos y también tengo que informarle
que posiblemente esos datos los voy a entregar a un tercero, un encargado, ¿no es cierto? Y las actividades que ya están por defecto, las que ya tenemos funcionando en nuestra organización, debemos formalizarlas, eh, debemos tener una base de legitimación que nos permita seguir utilizando esto. ¿Quién nos va a controlar esto? Pues la autoridad. ¿Ok? Y asimismo, por principio y por obligación, a generar el, eh, vamos a generar las seguridades del puesto de trabajo, como vimos anteriormente, ¿sí? Donde tenemos formatos físicos, donde tenemos videocámaras, donde tenemos fotografías, donde tenemos formatos digitales, donde tenemos acceso a bases de datos. Y en la parte remota, donde tenemos formatos digitales guardados, ¿sí? Con mi teléfono acceso remotamente. En mi teléfono tengo correo electrónico y tengo bases de datos portables, pero ¿qué pasa? Estas ya no se pueden quedar grabadas ahí. Entonces, todo esto tengo que evaluar. ¿Cómo voy a evaluar? Entonces, cada actividad de datos personales, cada puesto de trabajo que tiene actividades de datos personales, como vimos previamente, son activos de los datos, ¿no es cierto? Entonces, en este inventario de activo de datos, a cada uno le digo cuál es el estado de la técnica, ¿sí? ¿Cómo está actualmente su protección? ¿No es cierto? En cada uno de estos. Y debo proponer un estado de la técnica con costos de implementación y evaluación del impacto. Por ejemplo, voy a abrir una cuenta de ahorros, ¿no es cierto? Entonces, para proteger esos datos personales, ese tipo de instituciones financieras no van a utilizar una opción baja, ¿sí? Tienen que utilizar una opción alta de protección de datos, ¿no es cierto? En nuestro caso, en compañías de mediana y pequeña industria, debemos saber cuánto nos cuesta, porque recuerden que la ley nos decía que busquemos opciones que están vigentes en el mercado y que analicemos los costos de cada una de esas opciones. Nosotros podemos proponernos tres, ¿sí? Y de esas tres seleccionar una, ¿ok? Recuerden que esto viene eh, de una evaluación de riesgo, ¿no es cierto? O sea, de una probabilidad de que ocurra algo y del impacto que tiene eso sobre la organización. Entonces, una vez que yo selecciono una opción de protección, ¿sí? Vuelvo a medir el riesgo y voy a ver con qué nivel de riesgo residual me quedo. Además, lo que les decía, tengo que ver si es que debo hacer una evaluación de impacto, sobre todo si voy a trabajar con datos eh, que pueden o que están enfocados en derechos fundamentales, como por ejemplo la biometría, ¿cierto? Entonces, una vez que yo utilicé esta opción o esta opción de protección, vuelvo a evaluar cómo muevo el impacto, ¿no es cierto? Entonces, no solamente voy a medir el riesgo residual con esta nueva herramienta, sino además, ¿qué puedo hacer para que el impacto no sea crítico? ¿No es cierto? De esto hago en todos los activos, o sea, en todos los puestos de trabajo. Además, en este inventario de los activos de datos, tenemos que hacer cuál es el costo, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo elegido qué opción de protección voy a tomar, pero además de eso, tengo que saber cuánto va a costar. Recuerden que aquí están haciendo ya el plan de implementación nace de aquí. O sea, aquí voy a implementar. ¿En dónde voy a poner mi foco y cuánto me va a costar? ¿No es cierto? Entonces, debo al menos en estas 6 opciones, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos? Personas, o sea, el talento interno. ¿Qué adecuaciones de infraestructura están asociadas a mi protección? Por ejemplo, eh, voy a instalar un nuevo firewall en mi organización. Entonces, esa adecuación o esa instalación me va a requerir que haga adecuaciones de infraestructura.
¿Cuánto va a costar? Además, recursos técnicos. No sé, voy a contratar un consultor, ¿sí? O un talento externo, o un talento adicional, una persona adicional. Además, recordemos que el tiempo también es inversión. Entonces, ¿cuánto me va a costar en ese tiempo? ¿Sí? Y obviamente el precio de la opción seleccionada. O sea, no solamente es el precio de la solución, sino todo lo que está alrededor de esta implementación. Entonces, ahí tengo el costo de implantación. Y primero hago esto, como hago en las otras normas de gestión. Entonces voy con este plan de inversión a la alta gerencia y le decimos, bueno, esto va a costar. ¿En qué tiempo? Si esto lo voy a hacer paulatinamente o a estos activos los voy a proteger en un mes, voy a tener implementado estos otros en 6 meses, esto en un año, pero estoy dando soluciones y estoy, además, previamente le estoy diciendo a dónde me voy a mover, hacia qué riesgo residual me voy a mover y cómo va a afectar esto en el impacto en la organización, ¿no es cierto? En el impacto de esta implementación. Entonces, esto hago con estas dos matrices. O sea, aquí ya defino el estado de la técnica. Entonces, en breve resumen, ¿qué es el estado de la técnica? El estado de la técnica es elegir, ¿sí? Entre las opciones que existen en el mercado, qué es lo que yo voy a implementar luego de mi diseño de sistema de gestión, qué es lo que yo voy a implementar para proteger los datos personales. Y esto está normado y está obligado por la ley. No sé si alguien tiene alguna consulta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una consulta. Al intentar realizar este diseño del sistema de gestión, ¿verdad? Pero yo pertenezco al área de sistemas. Es Sí, necesario definirse si voy a hacer y desempeñar, por ejemplo, mi puesto de asistente de sistemas, ¿verdad? Y también si me indican que debo realizar este diseño de liderazgo con respecto a la protección de datos, ¿verdad? Al ser encargada de esto. O bien me tienen que deslindar de de la función como asistente de sistemas, o bien puedo hacer las dos funciones. a ver, déjeme le explico con el gráfico. Como le decía, no puede nombrar, o sea, el delegado de protección de datos personales, él sí va a ser una persona que se enfoca específicamente a asesorar a la compañía. Pero en el caso suyo, si usted es una persona de sistemas, va a estar en este punto, en este equipo, ¿ok? Y como líder puede usted liderar este equipo, como un líder de implementación de ISO 27001. Entonces, la respuesta es, como líder implantador, sí soy parte de un equipo compartiendo mis actividades cotidianas, ¿ok? Y como parte también puede ser de un grupo de auditores internos. Entonces sí, o sea, sí puede compartir los roles, pero no estoy solo. O sea, dependiendo del tamaño de la organización, se requerirá el, eh, el equipo de implementación, el equipo de documentación, que luego pasarán a ser auditores internos, pero ahí puede estar un líder, ¿no es cierto? Había el líder de calidad. En el caso del líder implantador, sí, pero si es que a usted le nombran delegado de protección de datos, entonces usted ya no puede ser parte de otro rol, sino únicamente delegado de protección de datos. Y eso lo dice la ley. Eso lo Ok, dice. gracias. Y déjeme ver si es que le encuentro eh, la parte específica del delegado, porque lo nombra, ¿ok? Y él no va a poder ser no va a poder cumplir otro rol. Y ahí es donde eh,
digámoslo así, muchas empresas que están ofreciendo, el sistema dice, si te nombran delegado, entonces, que te nombren delegado de protección de datos no quiere decir que tú vas a implementar, porque el delegado es, lo que yo les decía, es un supervisor de que se haya implementado y lo que se haya implementado se esté cumpliendo, y cualquier desviación yo informo a la autoridad y asimismo, si la autoridad encuentra algo subestándar, me informa a mí y yo le digo a la organización, mira, eh, tienes que mejorar en tal punto, en tal punto o tal punto. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Yo quería, buenas noches con todos y gracias Edison por cubrirme. Soy Freddy Villavicencio. Y yo sí quería aportar un poco sobre las respuestas que hacía la persona. O sea, básicamente, todo va a depender de las organizaciones. Si te solicitan que acompañes al proceso de implantación, esa es la oportunidad que genera la propuesta de tener líderes implantadores en la organización. Porque los líderes implantadores son brazos operativos que van a tener todo el conocimiento sobre los detalles técnicos que deben activarse una vez que comienza la tarea o el proyecto de diseñar, documentar, implantar y validar un esquema de protección de datos personales. Entonces, las organizaciones, en el caso de que eres de sistemas, siempre va a ser importante que alguien del área de sistemas sea parte del equipo. Comúnmente, cuando se hacen los proyectos de implantación de algún sistema de gestión, las personas que participan en los equipos implantadores, supongamos que es ISO 9001, reciben unas capacitaciones y son separados por un periodo de tiempo, o en sus agendas de trabajo se les otorga 2 o 3 veces por semana un espacio de mediodía, puede ser en la mañana o en la tarde, para que hagan la tarea de implantación del sistema. Entonces, en muchas organizaciones la tarea es compartida, en algunas la tarea es 100% dedicada de este equipo de implantación. Para el caso específico de protección de datos personales, por lo técnico que es la ley, la norma, en este caso, es una sugerencia, porque seguramente va a haber un consultor que va a llevar de la mano a este equipo de implantadores. Hay una sugerencia de que el equipo implantador sea dedicado. ¿Por qué? Porque el volumen de trabajo es muy, muy alto y la complejidad del sistema de gestión también es alta. Date cuenta que el sistema de gestión para proteger datos personales asocia como normativa aplicable por lo menos a 6 normas ISO. La 27001, la 27002, la 27701, la 27005, la 27004, la 19011, que es la de auditores internos, posiblemente la 29100, que habla de privacidad, y otras normas que no son ISO, que pueden servir para evaluación de riesgos. Entonces, esto es una ley que solicita un nivel técnico muy, muy alto. Y por eso, la primera exposición de hoy era hablar sobre cómo definir este tema del estado de la técnica, que es obviado, pero que es muy valioso para las organizaciones porque es la herramienta, como mencionó Edison, que le permite a las organizaciones prorrogar en el tiempo la inversión que sugiere la adecuación del nivel de seguridad actual. Entonces, la ley no te puede obligar a que hagas una inversión fortísima
en algún momento o inmediatamente identificados las vulnerabilidades, sino que tienes esta herramienta para definir en el tiempo, en función a la prioridad que obtengan las medidas, los controles seleccionados, poder aplicar una inversión en el tiempo y no afectar el flujo de caja de las organizaciones. Entonces, ese es el tema. No sé si era Kimberly que estaba hablando. Si estás pueden ser parte del equipo, y la decisión de que si continúas trabajando en el área de sistemas o dedicada al equipo de implantadores, va a ser una recomendación del consultor y una decisión de la organización. ¿Cómo va, Edison? Sí, no sé si alguien más tiene alguna, alguna pregunta. Si no, Freddy, algo más que quieras acotar en relación No, yo al tema. No, porque si no me extiendo y hago otra vez la posición. No, yo agradezco un montón, primero en principio a ti por haberme cubierto. Yo tuve una situación familiar y no pude estar todo el tiempo en la presentación. Y le agradezco a los participantes. Los invitamos pues al segundo tema, que es el próximo jueves. Ahí sí me comprometo a que voy a estar. Hay una mano levantada. Cintia Pita. Este equipo debe ser formado por TI. O sea, básicamente, parte del equipo, o sea, es muy importante que haya alguien del área de tecnología en el equipo. O sea, no puede ser una persona. La norma, la ley es tan técnica que se sugiere que sean por lo menos 3 personas el equipo. Porque la parte de implantación de la documentación, si se dieron cuenta, es pesada. ¿Por qué es pesada? Normalmente en cualquier organización, una organización pequeña, mediana, deben de haber por lo menos unas 60 o 70 actividades con tratamiento de datos personales. Eso también depende del giro de negocio y otro montón de factores. Pero típicamente, o sea, ninguna escapa de 50 por lo menos actividades de tratamiento de datos personales. Si para cada una de esas actividades de tratamiento de datos personales encontramos 3 o 4 controles para proteger esos datos o esas bases de datos, entonces ya tenemos 50 por 4, 200 elementos que controlar e incorporarlos a las rutinas de protección de datos. A partir de eso, aparte de eso, mejor dicho, hay 23 procedimientos obligatorios. Entonces, estos procedimientos también tienen que ser implantados. La ley exige 5 áreas en las cuales se debe trabajar, que son el área técnica, el área jurídica, el área administrativa, el área organizativa y el área física. Y por cada una de estas políticas deben de haber por lo menos 5, o sea, por cada una de estas áreas se deben diseñar por lo menos 5 o 8 políticas. Entonces ya por ahí tienes otros 40 documentos. Entonces la ley es pesada y no una persona del área técnica o una persona del área jurídica o una persona del área administrativa no va a poder con el proyecto solo. Un asesor, un consultor contratado, no va a poder solo si no tiene un equipo de implantadores. Por eso nosotros estamos promoviendo la figura del líder implantador. Las personas se han enfocado en hablar
del delegado de protección de datos. Es una figura necesaria, es una figura obligatoria para muchas empresas, dependiendo de su giro de negocio. Por lo menos para las empresas aseguradoras es obligatorio tener un delegado de protección de datos. Para las empresas de seguros es obligatorio tener un delegado de protección de datos. Para las escuelas es obligatorio tener un delegado de protección de datos. Entonces, una única persona no va a poder acompañar al consultorio si no es un implantador. El delegado de protección de datos es una figura necesaria, como les digo, pero resulta inútil al momento de implantar un sistema de gestión, porque el delegado de protección de datos no puede formar parte del equipo implantador. La ley lo prohíbe. Entonces, la figura del líder implantador es una figura necesaria también, pero la diferencia es que es una figura útil, una figura que tiene toda la capacidad, el conocimiento, las competencias para implantar las 3 fases de un sistema de gestión. Entonces, no son solamente las personas de TI. Sería un error o sería una carga demasiado pesada. Por ahí entiendo que hay algunas otras preguntas en el Sí, chat. Daniela, en el caso de persona jurídica, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se protegen los datos? ¿A qué se referiría con persona jurídica? O más bien La- sería la- persona natural. Las personas jurídicas no entran en el esquema de protección porque las personas jurídicas son representadas definitivamente por datos personales, por un nombre, un apellido, una dirección. Pero como esos datos los puedes accesar desde la super de compañías o del SRI, es muy difícil proteger. Entonces, solo se protege, la ley cubre los derechos y libertades, protege los derechos y libertades de los ciudadanos, de las personas físicas, naturales. Y ahí, Jessica Minga mencionaba que tiene entendido que la LOPD no aplica. Es correcto, la ley no aplica para personas jurídicas. La persona jurídica tiene la responsabilidad, porque la persona jurídica es un responsable del tratamiento de los datos. Entonces, la persona jurídica tiene la obligación de cumplir con los requisitos de la ley. La persona jurídica tiene que implantar un sistema de gestión para protección de datos personales, que es lo que solicita el artículo 47 de la ley. Una otra pregunta, ¿pueden abrir los micrófonos? Hola, hola, por acá Luis Pando. Luis, Hola a buenas noches, todos. ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿ustedes? Muy Bueno, bien, muy bien. en mi caso, yo soy de Chile, estamos a puertas de nuestra nueva ley, Sí, pero señor. en vuestro caso yo quería consultarles si es recomendable comenzar con el RAT a partir de los vías que ya pudiesen existir en la organización o los mapas de proceso o directamente, en vuestro caso entiendo que a partir de los puestos de trabajo. Ok, Luis, excelente pregunta. En principio, habría que ver cuál es el requisito en la ley de Chile, cuáles son las obligaciones del responsable del tratamiento. Porque si en las obligaciones del responsable del tratamiento no se solicita una implantación de un sistema de gestión, entonces pueden haber otros modelos para proteger los datos. Y en el caso específico, bueno, siempre el RAT va a ser una obligación, una necesidad más bien, identificarlos. Desde ese punto de vista, muchas personas que tienen experiencia diseñando y documentando sistemas de gestión, porque lo han hecho bajo el esquema ISO, tienden a trabajar a nivel de procesos. Cuando uno trabaja desde los procesos y típicamente las organizaciones funcionan con esquemas piramidales departamentales, la situación compleja llega cuando el mapa de procesos
está hecho como un mapa de departamentos, porque la gente tiende a hacer un mapa de procesos con departamentos. Entonces, los procesos son el departamento de ventas, el departamento de contabilidad, el departamento de producción, y meten eso como una cadena de procesos y ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque entonces ya a nivel de proceso, identificar la ruta de los datos, comienza uno a jugar con, ok, primero solicito los datos al titular, luego eso va a la secretaria o a la persona que pidió los datos, se los entrega al departamento de informática, luego se los entrega al área el área de facturación solicita esos datos y desde el punto de vista de proceso pueda que eso sea cierto. Pero en la vida real, como funciona cualquier organización, es que tú te sientas en tu puesto de trabajo, prendes tu computadora y subes a la nube a buscar los datos. O sea, ese recorrido que hace uno por los procesos es ficticio, es académico. Realmente en la vida real, la gente se siente en su puesto de trabajo, prende su computador y ¡pum!, se sube a la nube y accede a las bases de datos que él tiene acceso. Entonces, por eso nuestra recomendación es que como son actividades de tratamiento y las actividades se dan en los puestos de trabajo, lo más fácil o lo menos complejo es identificar todos los puestos de trabajo donde hay actividades de tratamiento y desde allí entender cómo esa persona accede a las bases de datos que ya son lícitas y cómo está protegido ese acceso a la base de datos, cómo está protegido el trabajo sobre esas bases de datos. Por lo menos una vez que tú entras a la base de datos, no puedes ser capaz de descargarlo en tu disco duro. Todo el trabajo tiene que hacerse en la nube. Entonces el computador no puede descargar, no puede almacenar. Si hay un intento de descarga, ese intento queda registrado y la gente de tecnología o el equipo del comité de crisis va y atiende esa situación. ¿Por qué? Porque ese usuario no está educado, no está consciente de que él no puede descargar. Entonces eso es una alarma en el esquema de protección de datos personales. Entonces, yo te recomiendo, o nosotros recomendamos, que se trabaje sobre el puesto donde hay actividades de tratamiento, no sobre los procesos. Entonces, cuando en tu organización intenten, porque van a tener que contratar a alguien para que sirva de guía, un consultor, este consultor, si comienza a trabajar desde los procesos, si tomamos este programa de líder implantador, que es el que nosotros hemos desarrollado, no sé si lo comentó Edison, nosotros en mayo iniciamos un diplomado, entre comillas, un programa de certificación de líderes implantadores, mostrando cómo se implanta un esquema de protección de datos personales bajo un estándar diseñado por nosotros, que es el Skillman PDP. Es el único sistema de gestión diseñado específicamente para la ley de Ecuador, pero como es similar al Reglamento General de Protección de Datos de Europa, funciona para cualquier ley, por lo menos de Latinoamérica reciente. Entonces, con este programa de implantadores, van a poder comunicarle a estos consultores o sugerirles que trabajen por puestos de trabajo y no por procesos, porque por procesos el camino es largo. No es que esté malo, eso funciona, pero el camino es largo y hay muchas más oportunidades de perderse. Y lo delicado de perderse, disculpa que te interrumpa, es que una vez que te pierdes, pueda que alguna actividad de tratamiento quede fuera de base de licitud o no la identifiques, y bueno, eso después te puede generar un problema. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. ¿Alguna otra? En caso de tratar información de representantes legales, esto implicaría la aplicación de la LOPD. ¿Quién hace esa pregunta?
Buenas Jessica noches. Minga. Sí, Jessica Jessica, Minga. buenas noches, ¿cómo estás? Justamente esta pregunta, perdón, justamente esta pregunta surgió a partir de la pregunta anterior, si es necesario mantener el consentimiento de personas jurídicas en el caso de que se trate datos de personas jurídicas. En muchas organizaciones, claro, se mantiene información de las personas jurídicas, pero siempre va a haber un representante legal. En este caso, por lo general, para temas de contabilidad, pagos o incluso de contacto, se mantiene información de los representantes. En este caso, también es necesario mantener o recopilar el consentimiento del tratamiento de sus datos. En teoría no. Básicamente, y este es un tema bien particular. Nosotros recomendamos que las bases del instituto, tenemos 8 bases del instituto, por lo menos en el caso ecuatoriano. Hay países donde tienen 6, el Reglamento General de Protección de Datos de Europa contempla 6, pero dentro de esos 6 están los 8 de Ecuador. Nosotros los separamos, o lo granulamos un poquito más y aparecieron 8 bases del instituto. Dentro de esas 8 está el consentimiento, es la más poderosa, pero es la más compleja de lograr. ¿Por qué? Porque el consentimiento está condicionado por 4 elementos. El consentimiento hay que demostrar que fue libre, que se le entregó de manera específica la información al que se le está solicitando el consentimiento. Aparte de específica, de manera inequívoca. Entonces, se le tiene que comunicar que sus datos van a ser utilizados para el listado de actividades de tratamiento para los cuales se están solicitando. Y el cuarto elemento es que tiene que ser informado de manera previa. Y estamos cometiendo el error, por lo menos aquí en Ecuador, de que la información previa se está confundiendo con este tema que llaman política de privacidad, que no es un requisito de la ley. En ninguna parte de la ley solicita que se comunique una política de privacidad. Eso es una práctica común, pero la ley no la solicita y la gente entiende que eso es cumplir con la ley de protección de datos personales. Es un error grave. Entonces, y peor es que están confundiendo eso con la información previa. Entonces, el consentimiento, utilicémoslo, pero intentemos utilizar otras bases de licitud antes que el consentimiento. Entonces, para el tema, tú dabas el ejemplo del rol de pagos. Para el rol de pagos hay una ley que obliga a las empresas a solicitar los datos personales para poder generar este tema de su salario. Entonces, obliga a que haya la ley del trabajo, obliga a que el patrono tenga un control de asistencia, que ese control de asistencia sea cuidado y en función a ese control de asistencia se realice un pago justo. Eso es un derecho de un trabajador y es un derecho fundamental de cualquier ciudadano. Entonces, ya argumentando que por la ley del trabajo necesitamos los datos personales, ya quedamos cubiertos y no necesitamos utilizar el consentimiento. Entonces, ese es un elemento importante. O sea, para este tema de operaciones intraempresas con empleados, porque muchas veces el gerente general, bueno, el gerente general no es que muchas veces, siempre es un empleado, tal vez los directores no, o los dueños no son empleados, pero para los empleados hay 2 o 3 leyes que obligan a la organización a solicitar datos personales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes el dato personal del representante legal, si bien él es representante legal y no vas a proteger, no entra como protegido por la ley, solamente por estar en la base de datos de la empresa, y tienes que proteger la base de datos porque uno no protege nombres específicos, sino bases de datos donde hayan nombres de personas naturales. Ya él automáticamente queda protegido. Eso no hay, la ley no te pide diferenciarlo. O
sea, si hay nombres y apellidos, y ese nombre y apellido es el de representante legal, no tienes por qué crear esa categoría, sino que simplemente está en la base de datos del rol de pagos y está protegido como rol de pagos, no como representante legal. En el caso que alguien tome esos datos de la super de compañías, tú con demostrar que no vulneraron o no tomaron esos datos de la empresa, porque no hay ningún incidente, ya estás cubierta. Sí, me expliqué.